Hola, ¿qué tal? Continuando con los temas del video anterior, vamos en el punto siguiente que sería en el punto 3, alinear ecuaciones. Entonces vamos a continuar desde ese punto, abriendo el documento de TextMaker que tenemos ya avanzado. Vamos a abrirlo. Ok, la última vez nos quedamos en el punto de numeración de fórmulas y referencias. Entonces voy a agregar otra sección. En este caso, agregaré una sección llamada alinear ecuaciones. Alinear ecuaciones usando el comando align. Ok. Entonces, vamos a utilizar ese comando, iniciando en este caso con el entorno align. Bien. Y para ello, por ejemplo, escribiremos un sistema de dos ecuaciones. En este caso, por ejemplo, diciendo que x es igual a más b. Para escribir la siguiente ecuación tenemos que saltar a la siguiente línea, o sea, con doble diagonal. Escribiremos y es igual a a más b más c. Okay. Y esto lo voy a compilar. Y me aparece en este caso dos ecuaciones. La ecuación número 4 y la ecuación número 5. Ok. Entonces, esto de aquí, en este caso, este sistema de dos ecuaciones, aparecen de forma correcta, pero no aparecen alineadas. Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, alguna ecuación en algún libro, las vemos que están alineadas con respecto de algún término, por ejemplo, del término del símbolo igual, por ejemplo. Y en este caso no. En este caso están las dos ecuaciones escritas, pero no están alineadas con respecto de algún término. De hecho, es como si estuvieran alineadas nada más con respecto del último término, ¿sí? Pero queremos que estén, por ejemplo, alineadas con respecto del símbolo igual. Ok, entonces, para poder hacer eso, tenemos que colocar un símbolo de ampersand, antes del símbolo que queremos que esté alineado. Por ejemplo, ahí queremos que esté alineado con respecto del símbolo igual. Entonces voy a colocar un ampersand antes del símbolo igual y compilamos. Okay. Entonces lo que hace es alinear las ecuaciones con respecto de ese símbolo, del símbolo igual. Okay. Y además quiero que en esas ecuaciones no tengan numeración, entonces voy a colocarle un asterisco al final para que no coloque la numeración. Ok, entonces ya sería nada más el sistema de ecuaciones, pero sin numeración. Ok. Otro ejemplo, de hecho voy a poner aquí la diferencia. Voy a colocar este ejemplo aquí y voy a colocar este otro ejemplo con numeración. Ok. Bien. Uno con número, otro sin número. Y aquí escribimos, por ejemplo, dos ecuaciones o un sistema de dos ecuaciones, pero también podemos haber escrito un sistema de tres ecuaciones. Por ejemplo, voy a agregar esto y voy a escribir en este caso otra ecuación. Por ejemplo, z es igual a 3 veces a o 3a más 2b más c. Okay. Y también queremos que esté alineada con respecto de el símbolo igual. Entonces voy a colocar otro ampersand. Entonces compilamos y nos aparecería en este caso igual el sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones, alineadas con respecto del símbolo igual. Okay. De hecho, si por ejemplo, este es el tercer ejemplo, si no estuviera los términos que están a la izquierda del igual, por ejemplo, voy a colocar este que no tenga numeración y le voy a quitar los términos y y z. Ok. Y compilamos. Bien. Entonces, el último ejemplo, en este caso, sigue alineando la información con respecto del símbolo igual, ¿sí? Entonces, pero únicamente tenemos del lado izquierdo la X
después del símbolo igual y después los demás términos. Que prosigue alineando la información con respecto de un símbolo. Bien. Incluso podríamos colocar no solo una ecuación, sino que varias ecuaciones, por ejemplo, de la siguiente forma. Voy a copiar esto. No, esto de aquí. Y lo voy a pegar. Aquí tenemos igual una ecuación. Nada más. A 9, 10 y 11. Pero queremos además que tenga no solo un sistema de ecuaciones, sino que tenga dos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos agregarle esta línea, la voy a repetir. Y la voy a pegar aquí. Esta línea también la voy a repetir. Y la voy a pegar aquí. Y también esta. Ok. Bien. Y lo que quiero hacer es que tengamos dos sistemas de ecuaciones, uno junto a otro, por ejemplo. Voy a colocar aquí un símbolo de ampersand, separando cada una de las ecuaciones, y otro símbolo de ampersand. Okay. Y lo que voy a hacer es compilar. Entonces lo que hace es colocarme en los dos sistemas de ecuaciones, uno junto al otro, y además le está dando la misma numeración. Le asigna el mismo número en este caso. 9, 10 y 11. Que igual podemos quitárselo con un asterisco aquí. Y se quitaría. Bien. Entonces formas diferentes de colocar ecuaciones o sistemas de ecuaciones, pero alineándolos con respecto de algún término, del que ustedes quieran. También podríamos a veces querer, por ejemplo, que nada más tenga alguna ecuación o algún término de la ecuación que tenga numeración, pero no los demás. Por ejemplo, esta que tiene 9, 10 y 11. Si por ejemplo que nada más queremos que tenga numeración la primera y la última, o sea, la 9 y la 11, y queremos que no tenga numeración la del medio, por alguna razón. Entonces vamos a colocar, en este caso, el comando noNumber, diagonal noNumber. Y lo que haría es hacer que no se numere, en este caso, la ecuación que está con la y. Y es igual a más b más c, no tendría número. ¿Sí? Y se pasará la numeración a la siguiente. En este caso, la número 10. Okay. Y esto mismo se puede repetir con las que ustedes quieran, por ejemplo, con la siguiente. También se podrá repetir. Y evitamos que tenga numeración el último elemento. ¿Sí? Entonces este comando nos sirve para quitar numeración de alguna ecuación en particular. O algún término en particular. Ok. Bien, entonces voy a agregar la siguiente sección, que sería la sección para agregar fracciones. Okay. Tenemos también, en cuanto a las fracciones, dos formas de agregarlas. Una sería en este caso, por ejemplo, cuando tenemos texto y queremos agregar la información junto al texto, que sería, por ejemplo, de la siguiente forma. Aquí un ejemplo. Con el uso de fracciones. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar una fracción. Entonces, la fracción es un término matemático. Entonces, voy a colocar los símbolos de peso. Y de hecho, del lado izquierdo tenemos un acceso rápido a las fracciones. Tenemos dos tipos de fracciones, como diagonal frac o diagonal de frac. La primera, que es en este caso el que voy a utilizar, sería diagonal frac. Y tiene dos parámetros, uno con primera llave y la segunda llave. La primera llave es para el numerador. Por ejemplo, uno lo voy a poner. Y la segunda llave es para el denominador. No sé, un tercio. Ok. Entonces, esto de aquí colocaría la fracción junto al texto. Entonces dice, un ejemplo con el uso de fracciones, un tercio, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí voy a escribir, por ejemplo, la suma de un tercio, por ejemplo. Más
Aquí voy a cargar otra fracción. La suma de 1/3 más 4/3. Y escribimos, por ejemplo, aquí el resultado, que sería 5/3. Ok. Y me escribirá la suma, que dice la suma de 1/3 más 4/3 es igual a 5/3. Ok. Aquí aparece la información o las sumas, en este caso, de forma más pequeña. ¿Sí? Si usáramos, por ejemplo, otro comando, el comando de frac, aparecería en este caso la suma un poco más grande. Por ejemplo, voy a colocar aquí una lista, donde la primera sería, en este caso, una fracción con texto. Okay. Que sería en este caso una fracción o diagonal frac. Sería, por ejemplo, x entre y. Y otro que diga una fracción con texto. Y igual elegimos alguna fracción, pero ahora con el comando de frac. En este caso, x entre y. Y veamos cómo es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, con el primero nos aparece la fracción x entre y de forma un poco más pequeña. Y con el segundo nos aparece la fracción x entre y de una forma un poco más grande, ¿sí? Más visible. Okay. Entonces, por ejemplo, otro caso sería contexto, ítem, contexto independiente. Okay. Aquí voy a colocar una fracción de forma independiente, usando en este caso difrac diagonal frac, que sería x entre y. Compilamos. Okay. Y la fracción en este caso usé el comando frac nada más, diagonal frac. Pero la fracción se ve en este caso más grande, o sea, como si hubiéramos usado el comando de frac, ¿sí? El anterior, este de aquí. Entonces, eso sucede porque estamos utilizando una ecuación de forma independiente, ¿sí? Lo que hace es colocar en este caso la fracción la forma, digamos que más grande, en vez de utilizar la forma más pequeña. Entonces, lo que hace ese tipo de fracciones, cuando está junto a texto, es que la coloca más pequeña para ajustarse en este caso a ese tamaño. Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, de forma independiente, nuestra ecuación la hace más grande. Bien, bien, bien. De hecho, también podemos forzar nosotros a que esta fracción sea un poco más grande, la original, cuando está junto a texto. ¿Sí? También se puede forzar. Ok. Otro ejemplo también sería con el uso de potencias. Por ejemplo, potencias, subíndices y superíndices. Ok. Ujú. Voy a agregar en este caso una tabla también o una lista para poder hacer esos ejemplos. De hecho, podríamos también colocar aquí un ejemplo. Si queremos colocar, por ejemplo, una potencia, no sé, por ejemplo, x al cuadrado, tenemos que colocar x. Y de hecho aquí también tenemos unos accesos rápidos. Cuando son, en este caso, los superíndices, sería esta opción. Ok, podemos darle clic aquí y nos da la opción de colocar este símbolo y la llave. La llave nos puede servir cuando tenemos un término compuesto, en este caso, por
por ejemplo, por una suma de términos o resta de términos. Más de un término, pues. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera un solo término, se hace x al cuadrado. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocar otro término que sería igual x al cuadrado. X al cuadrado. Y lo voy a compilar. Ok. Entonces me está colocando en este caso. Voy a poner zoom. X al cuadrado y x al cuadrado. O sea, lo coloca de la misma forma. ¿Sí? Entonces, es lo mismo colocar esto que colocar esto. Cuando hay un solo término. O sea, en este caso, la potencia 2. Si tuviéramos un valor, por ejemplo, que se compone de dos términos. No sé, por ejemplo, voy a agregarle aquí a 21. X a la 21. Ok. En el primer caso, voy a hacer un poco más zoom, por si no se alcanza a ver. Tenemos x elevado a la potencia 21. Y en el segundo caso tenemos x elevado a la 2. Y aparece a un lado un 1. ¿Sí? O sea, únicamente está elevando a la potencia el primer término, este de aquí. Pero no el segundo. El segundo lo considera como si estuviera multiplicando. No lo está considerando como si fuera una potencia. ¿Ok? Pero en el primer caso sí, lo está considerando como si fuera una potencia. Porque está encerrado entre llaves. ¿Ok? Entonces, cuando hay un solo término, un solo elemento, nos podemos evitar el uso de las llaves. Cuando hay un solo término. Pero cuando tenemos más de uno, tenemos que utilizar las llaves para que los considere. Si no, haría algo similar a esto. Se lo colocaría como si estuviera multiplicando. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la suma de dos términos, eh, como por ejemplo 2 más 2 más A, 2 más A, en este caso. Cuando tiene la llave, sí lo eleva en este caso de forma correcta. X a la 2 más A. Pero cuando no está la llave, me eleva únicamente el primer término, que sería en este caso el 2, X a la 2, más la A. ¿Sí? Cuando hay más de un término es recomendable usar la llave. Entonces voy a colocar aquí algunos otros ejemplos. Si cuando tenemos también, por ejemplo, subíndices, pasa algo similar. Por ejemplo, aquí sería una Y, subíndice, 3, por ejemplo. Y en este caso igual, una Y, subíndice 3. ¿Sí? Para colocar el subíndice también tenemos en este caso el guión bajo, que será en este caso Y sub 3 y Y sub 3. Bien. Si ya tuviéramos un término que se compone de más de dos elementos, por ejemplo, ahí un 31, pasa lo mismo que en el caso del superíndice. ¿Sí? O sea, sucede lo mismo. Tenemos que agruparlo en este caso con llaves. Bien. Igual podemos hacer nosotros un término que esté, por ejemplo, con la combinación de los dos. Por ejemplo, si fuera un binomio, el cual tiene x más y elevado, por ejemplo, a la 32. Y además, por ejemplo, tenemos aquí una potencia que tenemos la y elevado al cubo. Y la x en este caso tiene un subíndice que sería el 1. Y la y también tiene un subíndice que sería el 2. ¿Sí? Entonces podemos hacer una combinación de ellos. Aquí voy a colocarle llaves para que nos dé una forma correcta. Ok. Y aquí voy a separarlo con doble diagonal. Y me dará el término x sub 1 más y sub 2 elevado al cubo, que fue este de aquí. Todo elevado a la 32. ¿Sí? Ok. Igual podemos hacer la combinación aquí que sea subíndice 1. Ok. Todo elevado a 32. Si podemos hacer combinaciones y a ver si sigue funcionando, no hay problema. Bien. Igual aquí voy a colocar algún otro caso.
como por ejemplo una sumatoria. En el caso de las sumatorias es con el comando sum. ¿Sí? El comando sum, si por ejemplo queremos que la sumatoria inicie en i igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Voy a colocar aquí esto entre llaves, y finalice, por ejemplo, en n. Okay. Y aquí sería, por ejemplo, x al cuadrado más 3, por ejemplo. Pues tendríamos una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de x al cuadrado más 3, que es en este caso este ejemplo, con 0.5 centímetros de separación de la línea anterior. Ok, entonces tenemos este término. De hecho, esta forma de visualizar la sumatoria, ¿sí? Quedan los índices muy pegados. Podríamos hacer uso de una ecuación que esté independiente para que queden los términos de forma correcta, por ejemplo, ¿sí? Y quedaría la sumatoria en este caso de x al cuadrado más 3 desde i igual a 1 hasta n, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo para nada más utilizar los índices. Bien. Ok. Entonces son diferentes formas de utilizar, en este caso, los subíndices y los superíndices. Ok. Otro caso sería, en este caso, sección para los coeficientes binomiales. Ok. Voy a colocar unos ejemplos usando el comando. Voy a colocar una ecuación independiente con el comando binom, ¿sí? Y entre llaves voy a colocar el término superior, que sería en este caso, por ejemplo, una n, y el inferior una k. Okay. Entonces, para coeficientes binomiales tenemos en este caso el comando binom, que podemos indicarle en este caso para el uso de, por ejemplo, de combinaciones o permutaciones, ¿sí? O sea, podemos utilizarlos y hacer diferentes combinaciones, por ejemplo, de esa forma, o tener junto a texto, por ejemplo, usando una combinación, y ya podemos colocar el término del coeficiente binom, las llaves, por ejemplo, w n, y colocamos en este caso el término junto a texto, que es una forma un poco más pequeña, ¿sí? Y ya de forma independiente se vería un poco más grande. Okay. Igual, podríamos hacer la combinación de junto a una forma independiente, por ejemplo, binom es 2, 6, por ejemplo. E igual sería un poco más grande, ¿sí? Porque está en forma independiente. Ok. Entonces son diferentes formas de utilizar, en este caso, los términos junto a texto y de forma independiente. Ok. Y entonces, por lo pronto, aquí terminamos y continuamos en el siguiente video.